Muy buenas, bienvenidos a Wow Podcast. Hoy está con nosotros Xavi Llané. Diréis, ¿quién es Xavi Llané? Pues mejor que le preguntemos a él y que nos haga un pequeño resumen antes de entrar en profundidad. Xavi Llané. Hola, ¿qué tal? Buenas. Javi. Buenas tardes, es un placer estar esta tarde aquí contigo. La verdad que tenía muchas ganas desde que me dijiste que ibas a iniciar este podcast y demás. Así que es un placer. Muchísimas Bueno, gracias. a la pregunta, ¿quién es Xavi Llané? Pues bueno, soy el director y uno de los socios fundadores de La Pícara. Uh-huh. Es una discoteca que está aquí en Barcelona, en Barberà del Vallès. Ajá. Y bueno, y hasta el momento... De lujo. De lujo. Muy la verdad bien, que ¿no? muy Porque bien. es una discoteca que está siempre llena, que hay un ambientazo. La verdad que estamos muy contentos. Yo creo que después, un poquito más adelante, para no empezar por el final de la historia, nos puedes contar por qué se montó La Pícara, Ujú. en qué momento surgió, cómo decidisteis arrancar con ese proyecto, pero siempre nos gusta tirar para atrás, porque claro, lo que hablábamos el otro día con otro invitado, la gente siempre se queda con el éxito cuando algo está funcionando muy bien y se piensan que eso surge así, casi como que De la nada. No, hay un trabajo y hay un proceso largo, un camino que a veces no siempre es solo de flores, a veces es de flores y espinas. Y bueno, hay un trabajo largo y un proceso de muchos años al final del camino. Evidentemente. Pues nada, tiramos para atrás y cuéntanos cómo arrancaste en lo que es tu vida, bueno, en general, ya no solamente laboral, o sea, de dónde sales, qué empiezas a hacer y cómo al final llegaremos al punto que estamos ahora. Bueno, pues yo soy de Ripollet, de toda la vida. Mi familia siempre ha vivido en Ripollet, nací en Sabadell. Y bueno, pues empezamos mi vida laboral. Yo estudié Comercio y Marketing Internacional y luego hice un grado superior de Marketing Internacional y Relaciones Públicas. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí surgieron varios trabajos, de los cuales, pues bueno, trabajé de vendedor hice una inmobiliaria 8 o 9 años. Bastante. Antes de la inmobiliaria había estado, cuando estaba estudiando, porque los horarios me permitían, también trabajé aquí en Carrefour de Barberà del Vallès. Uh-huh. Haciendo varias funciones. Estuve en cajas, estuve en varios sitios de aquí. Y también estuve un tiempo vendiendo seguros. Así que bueno, O sea, muy enfocado también comercial. a la parte comercial. A la parte Sí, comercial, muy, ¿no? muy enfocado prácticamente a nivel laboral, mucho a la parte comercial. Y luego, bueno, siempre me había llamado mucho la atención pues el mundo del ocio nocturno, del entretenimiento, siempre me había llamado mucho la atención las discotecas, ¿no? Y la primera discoteca en la que empecé a trabajar, que al final estaba estudiando, creo recordar, sí, y además fue un trabajo de verano, fue en Louis Vega, en Calafell. Luis Vega. O sea, es creo que es, desde mi punto de vista, una de las mejores discotecas donde he tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, ahí empecé pues íbamos a las playas a poner flyers en los coches, hacíamos acciones comerciales por las playas. Bueno, lo que era un promotor de aquella época. ¿Cómo llegaste a entrar a esa discoteca a trabajar? Pues nada, pues yo recuerdo que ya desde pequeñito, que mis padres tenían un apartamento en Segura de Calafell. Y claro, para ir al apartamento pasábamos siempre por delante de la discoteca. Y yo siempre decía, yo voy a trabajar. Sí, yo siempre decía, yo tengo que trabajar aquí algún día. Y la verdad que nada, pues un día, cuando ya teníamos la edad para entrar, pues un día, uno de los días que fuimos de fiesta, pues conocí a Charlie, con el cual aún tengo buena relación con él. Y bueno, le propuse le conté mi intención de conocer Había el sector. inquietud por el mi mundo, inquietud, exacto. por el mundo nocturno, ¿no? La inquietud y tal, y ahí pues empezó la relación laboral con el sector del ocio nocturno. ¿Qué edad tenías, más o menos? Pues yo creo que tenía 17 años. ¿Y tú ibas porque de verdad te llamaba lo que era la atención, el ocio nocturno, o ibas más enfocado Bueno, a ver. al ligoteo con las chavalas? O sea, ¿te llamaba de verdad a nivel trabajo o a nivel desarrollar una faceta que...? Evidentemente, yo en esa época en ningún momento piensas en un futuro laboral a un plazo de 20 años. No, claro, con esa edad a largo O sea, plazo al no final piensas en nada. era algo que me llamaba la atención, sí que en el aspecto laboral, pero evidentemente también pues en el ambiente festivo en el que estabas y demás. Entonces, eran varios factores los que llamaban la atención.
Y bueno, fue por eso el motivo de que decidí dar el paso y hablar con una de las personas responsables para iniciar este camino. De ahí en adelante, ¿siempre has trabajado en la noche, lo que son temas discotecas y demás? Ha habido momentos de parón, pero de parón y no solo exclusivamente. Al principio, te diré, los primeros 10, 12, 13 años del sector, tenía que compaginar, pues como te he dicho, con la inmobiliaria, yo creo en Carrefour, cuando estuve en Carrefour también ya ya estaba haciendo algunas cosas también de noche. Y lógicamente no te permite vivir al 100%. Los primeros años de recorrido no. Claro, porque por aquel entonces no tenías un puesto de responsabilidad. Exacto. También tengo que decir que pues, yo siempre me acuerdo mucho de Luis Vega, por ejemplo, de las primeras salas donde estuve, porque cuanta más responsabilidad pasas a tener, te lo pasas peor. Claro, yo me acuerdo de los primeros años de Luis Vega, los cuales para mí era maravilloso, porque no tenía prácticamente muy poca responsabilidad, muy joven. Muy joven, claro, yo estuve en Luis Vega pues desde los 17 a los 22, 23 y además solo unos poquitos años. Sí, creo que fueron 3 o 4, me baila un año, 3 o 4 años y además solo era en verano. Yo luego en invierno me venía para acá. Hostia, hacías una campaña, una temporada de verano. Luego ya me venía para acá y estaba trabajando y colaborando con otras discotecas de aquí del Vallés. Pero sí, pero ahí en Luis Vega yo recuerdo eran unos años maravillosos precisamente por eso, porque podía disfrutar al 100%, no como cliente, pero casi. Pese a no tener un puesto de responsabilidad porque estabas arrancando, aprendiendo y demás, ¿qué hacías? ¿Qué desarrollabas en Luis Vega? ¿Cuál eran...? Bueno, pues mira, el primer año básicamente era, entre semana, era hacer la promoción que se hacía en aquella época, era con el papel, con los flyers de papel y demás, ir a visitar tiendas y conocer, pues prácticamente, sobre todo en las cercanías, lo que era Canafé y alrededores, conocer la gente que trabajaba en los sitios más potentes. O sea, en los restaurantes más de moda y pues tipo heladerías y tipo. Que ibais físicamente íbamos a repartir flyers para, oye. Y luego tener algún. No solo repartir el flyer, que eso sí que se hacía a nivel global en todas las tiendas, pero luego una relación más estrecha a nivel de sitios potentes. O sea, los sitios que más de moda estaban, o los más grandes o los más importantes, ahí pues intentabas tener un poco más de relación estrecha porque eran los socios, entre comillas, que te interesaba tener más controlados a la hora Sabías de decir, que a través de estar en un restaurante podía mover mucha gente. Exacto, entonces pues yo recuerdo que con algunas heladerías, por ejemplo, hacíamos algunas campañas conjuntas y había días determinados de la semana que los trabajadores, pues en vez de la camiseta típica de la heladería, pues llevaba una camiseta de Luis Vega. Bueno, pues hacíamos acciones conjuntas que la verdad que estaban. Vale, eso fuera de la discoteca, lo que es fuera de la discoteca. Y después en la propia discoteca. Luego, dentro de la discoteca, claro, a primera hora no estaba la discoteca, porque nos íbamos a la zona de bares de copas a intentar captar el público de segunda hora. Y luego en la discoteca ya, pues. Una vez llegábamos, que yo creo que llegábamos para las 3 y media, que era hora punta de la discoteca ya, pues más que nada la faena de la discoteca era pues poder atender a toda esta gente que has conocido o que trabajan para ti. De relaciones públicas, ¿no? Atender a toda aquella gente que habéis ido atrayendo. Sí, lo que pasa es que esta puramente ya era a partir del segundo año. El primer año era más puro y duro de repartir flyers y marketing calle y pateando. Piedra. Sí, a partir del segundo año ya en sesión ya empiezan a dar un poco más de responsabilidades. Y entonces pues ya sí que atendía pues a la gente que venía, pues los camareros de los restaurantes que nos interesaba pues de tener contento porque realmente había un feedback y la gente que tenía nos respondía y tal, pues entonces salías a la puerta, los ibas a buscar. Pues les invitabas a tomar algo. Pues era un poco la función esta que tenía. ¿Qué es lo primero que sacaste a nivel de experiencia, a nivel de aprendizaje? ¿Qué es no sé, las 3 primeras cositas, aquello que dijiste, hostia, esto es importante para el mundo de la noche? Porque claro, al principio uno llega y me imagino que irá como pollo sin cabeza, ¿no? Porque al final te puede llamar la atención y demás, pero no sabes de qué va la historia hasta que no estás dentro. Una vez estás dentro, ¿cuáles son aquellas cosas que te llamaron más la atención de cómo gestionar una discoteca o que había? Bueno, quizá no es un aprendizaje a lo mejor de un solo año o de esos primeros 3 años, sino es un aprendizaje que va evolucionando con el tiempo
Y además es constante porque el sector en el que trabajamos evoluciona muy rápido. Entonces, tanto a nivel musical como a nivel de modas, como a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces es un aprendizaje constante. Pero como 3 puntos destacados que te puedo decir cuando empecé. La primera, que no es oro todo lo que reluce. Porque desde fuera como cliente las cosas se pueden ver muy guay y además es como debe ser, porque al final en el sector No, la gente va a pasárselo del bien. ocio y del entretenimiento es precisamente eso. O sea, al final lo que tienes que transmitir es ambiente, relajación, festivo. Ujú. Pero luego a nivel interno siempre hay pues cosas que están por detrás Claro, surgen entre bambalinas, cosas como ¿no? en cualquier negocio, Exacto, en no cualquier es solo todo trabajo. lo que reluce, porque al final tú entras a trabajar en una discoteca, hostia, qué guay, una discoteca, tal, no sé qué, pero bueno, sí, pero es una discoteca, pero Claro luego... que yo no me estoy pegando la fiesta, que yo estoy currando. Exacto, hay gente que tiene sus responsabilidades dentro de la infraestructura de la misma discoteca y que se lo toman muy en serio, porque al final son profesionales de eso. Entonces, pues bueno, te das cuenta por primera vez que dices, bueno, sí, aquí todo el mundo está de fiesta, pero no todo el mundo. Claro. Todo el mundo de los que tú ves, pero hay gente que no ves. Hay una raya entre el está público que va a una serie de pasárselo cosas, bien que está y buscando, la otra parte está exacto, currando. Exacto. Y luego, pues como las 3 cosas que más como aprendizaje. Aquello que más te sorprendió, ¿no? Porque, hostia, es decir, está bien, sabes que es un puesto de trabajo, que tienes una responsabilidad, aunque por aquel entonces fuera menor responsabilidad que a lo mejor la actual, pero ¿no? Aquellas cosas que te sorprendieron, ¿no? Que no es lo mismo lo que tú dices, ver la noche como visitante a una discoteca, como cliente, como público, que por detrás, ¿no? Hostia, o dijiste, hostia, esto hay que tenerlo muy en cuenta para que la fiesta funcione o... Bueno, también me sorprendió mucho, sobre todo también recuerdo cuando empecé, la posición del disc-jockey, porque cuando empiezas a trabajar en una discoteca, da igual que sean, si son disc-jockeys invitados, razón de más. Pero aunque trabajes con disc-jockeys residentes, te das cuenta que la posición del disc-jockey es una de las posiciones más importantes de la discoteca porque al final todo gira alrededor de ellos, ¿vale? Y no quiere decir que sea lo más importante. O sea, hay un montón de cosas detrás de eso que hacen que la discoteca funcione. Pero sí que es verdad que una vez, cuando se encienden las luces, el centro de la fiesta es el que pone la música. Claro, es el director eso, de orquesta dentro de lo que es la eso, fiesta. exacto. Y a nivel de... Y es como algo que está muy interiorizado en las discotecas. A nivel de cliente, a lo mejor tú vas a una discoteca en la cual trabajan siempre los mismos DJs residentes. A lo mejor no ponen una música más específica, a lo mejor electrónica, y ponen algo más de pues, ritmos urbanos o tal, y trabajan con DJs residentes. No te das cuenta, a lo mejor, de la magnitud de esa. Pero está. O sea, y cuando entras a trabajar en la infraestructura de una discoteca, te sorprende bastante lo grande que puede llegar a ser la figura del centro de la música. Bueno, es que es una parte súper importante, ¿no? Porque una cosa es la parte de dirección, donde estás tú actualmente, que es la que dirige y coordina que todo el global funcione bien, pero sí que es cierto que los clientes como tal, por ejemplo, no están pendientes de la dirección, están pendientes de un DJ, están pendientes de que unos camareros y camareras atiendan como toca, están pendientes que unos porteros sean amables a la hora de acceder a la discoteca. Que todo en un conjunto global funcione como... Pero el DJ es muy importante porque al final la gente que dice, me voy de fiesta. ¿Qué quieren? Desconectar del trabajo, pasárselo bien, y el que ofrece la fiesta, el que ofrece la selección musical es el DJ. Coño, a todos nos ha pasado. Esta es una discoteca y te lo pasas mejor o peor según el DJ que haya, cómo hace la selección musical y demás. Sí, exacto. Sí, claro. Sí. Y luego otra de las cosas que quizás me llamó la atención es que hay muchas más cosas de las que te crees a la hora de abrir una discoteca. Bueno, no de abrir, sino muchas más cosas de las que nos pensamos cuando ves una discoteca abierta. O sea, detrás de todo eso hay un esfuerzo y un trabajo. Muchos amigos míos me recuerdo que me decían, bueno, 2 o 3 semanas... Te rasca, ¿no? Era lo que te dirían, ¿no? O sea, normalmente, si hablamos de discotecas ya de un cierto nivel o un cierto volumen, no hablamos de una discoteca que abre el viernes y cierra el sábado y durante la semana no pasa nada.
Claro, hay discotecas que están abiertas de lunes a lunes. En el caso de Luis Vega, que era una discoteca que trabajaba mucho en verano, en invierno, ya la época que estuve yo ya no habría. Pero sí que es verdad que recuerdo que toda la semana había un nivel de volumen de trabajo brutal, tanto a nivel de mantenimiento como a nivel... Y en esa época no había redes. Pero a nivel de publicidad, habían varios equipos de publicidad, pues había un movimiento brutal. Y eso me sorprendió mucho, el volumen de trabajo que había entre semana. Claro. O sea, que no es aquello que abrimos... No, mira, abrimos persiana el viernes y el domingo bajamos. Y ya viene la gente. No. Había un volumen de trabajo brutal. Estamos hablando de una discoteca con unas dimensiones importantes y había un volumen de trabajo que era realmente impresionante. Bueno, es que dentro de la discoteca, claro, bueno, los que más o menos nos dedicamos al tema de los negocios, aun sin saber especialmente el tema de discotecas, pero claro, al final, oye, aprovisionamiento para que no falte nada, que no falte el hielo, que no falte el alcohol, que no falte el papel de baño porque te pasarán 5.000 personas un fin de semana por el baño. Correcto. Claro, entonces cosas que a lo mejor en un principio la gente no cae. Mantenimientos a lo mejor de mantener jardinería. Allí había un jardín enorme. Pues, iluminación. Allí además había una piscina también, que la piscina estuviera limpia. De mantenimiento había 1000 cosas. Y luego la parte de marketing. Ahí había un equipo, me acuerdo. Claro, hoy en día con redes, los equipos que tenemos trabajan más en las oficinas que en la calle. Pero en esa época yo recuerdo que había un equipo que solo era el que cortaban carteles. Iban con una furgoneta y tenían carteles de esto de tamaño de metro por, no sé metro por metro 80 metro y medio. Sábana. Iban con unos cubos con la cola esa líquida y iban enganchando carteles. Y eso lo hacían todos los días. De lunes a viernes, todos los días enganchando carteles. Sí, luego había otro equipo que tenían con un buggy, que iban con un equipo de promoción, que estos iban iban con un buggy, con unos altavoces, por la carretera, y luego se paraban en las playas y hacían andando playas, dando también flyers, en mano en las playas. Claro, porque ahora yo creo que la gente, sobre todo la gente joven, claro, no hace tanto no había redes sociales. No. Entonces, no hace tanto. Había que llegar al público objetivo y además arrastrarlo hacia la discoteca. Eso debería ser súper complicado. Muy complicado porque al final tienes que llegar a ese público. De ahí todas esas estrategias, pues un equipo que cuelga pósters para que la gente que va con los coches lo vea. Claro, los inputs tenían que ser máximos. Otro equipo que va con un altavoz con música y una cuña publicitaria que cuando ibas por la calle tú lo escuchabas. Pero esa misma gente también se iba a las playas y la gente que estaba en la playa le daban un flyer. Yo, por otro lado, en las tiendas y en los restaurantes más potentes. Que esa gente pues también tuviera hacían muchas inputs. Cuñas, ¿no? De publicidad también por aquello muchas en los 40 radio, principales, Flash FM. Hacían muchas cuñas. Recuerdo que en Luis Vega también teníamos una avioneta. O sea, la avioneta iba pasando por el frontal de las playas con la... Que eso yo recuerdo que hace poco lo estábamos hablando en familia y tal, por las pelotas de Nivea. ¿Te acuerdas cuando tiraban las pelotas de Nivea? Y decíamos, coño, hasta no hace tanto, hace ya una serie de años... Pero éramos pequeños y tú recuerdas de ver la avioneta con la publicidad de las discotecas. Yo recuerdo, como si fuera hoy, ver la avioneta con la pancarta de Luis Vega. Sí, o sea, al final no te diré que ahora sea más fácil, porque yo creo que es más complicado en el aspecto técnico, pero en el aspecto de infraestructura sí que es más fácil antes que ahora. O sea, ahora que antes. Antes necesitabas un despliegue muy grande de medios. Claro. Ahora quizás necesitas un despliegue menor a nivel de infraestructura de trabajo, pero mucho más técnico. O sea, al final ahora necesitas afinar a qué público específico te quieres dirigir. Quieres llegar y demás. Exacto. Sí, pero es cierto que con un teléfono móvil puedes llenar una discoteca de 5.000 personas. Sí. Y antes requerías de eso, una avioneta, cosas ahora impensables. O sea, una avioneta, un buggy, 3 o 4 equipos. No sé cuántas personas para que llegaran a la gente. Bueno, que tal y como están las normativas ahora, no sé ni si el buggy podría salir a la calle con 2 baffles así de grandes. No lo sé, pero ya te digo que no, seguro, porque hoy en día que hay poca cosa que se puede hacer. Y lo de las avionetas, que el otro día lo estábamos hablando por eso de las pelotas de Nivea y tal, cuando tiraban desde las propias avionetas las pelotas de Nivea, también está prohibido, ¿no? Las avionetas no pueden contener esa publicidad o no pueden lanzar. Sí, y lo del buggy seguro que tampoco, porque aún sin saberlo. iban camareros de la parte de atrás, que era la época que los coches en la parte de atrás no llevaban cinturones.
Y claro, los camareros iban en la parte de atrás sin cinturón, iban cogidos ahí a las barras, ¿sabes? Porque era el booking Impensable. Impensable. Ahora mismo, impensable. Impensable. Pero sí. Bueno, y ese fue el inicio. Lo recuerdo con mucha ilusión porque la verdad que siempre que hablo de Luis Vega, la verdad que me emociono mucho porque fueron unos años de mucho aprendizaje y de pasármelo muy bien. O sea, claro, pese a trabajar, te lo pasaba muy bien. Es una discoteca que sí que es verdad que los entre semana eran duros, yendo a los parkings y tal, pero le guardo mucho cariño porque era una discoteca que además era de las más bonitas en las que he trabajado. Yo nunca estuve, pero ¿qué gente entraba? ¿Qué cantidad de gente podía entrar? Yo creo recordar que Luis Vega tenía yo creo que era un aforo de 4.000 o 5.000. 4 o 5.000 personas. Ojo. Sí, era una animalada. Lo típico, los viernes teníamos algo menos, pero había sábados de junio. Yo nunca estuve, ¿eh? Había una historia, no sé si es verdad o mentira, de que no sé si tuvo varios dueños o tal, lo desconozco. Creo que el primer dueño enterró un dinero en la puerta, o eso me ha venido a mí. Allí hay una historia que es real. Que el dueño, el primer dueño, el fundador de la discoteca, su hija, o sea, te lo voy a decir, es que hace muchos años, ¿eh? Espero no equivocarme, pero se estrelló allí una chica con una avioneta, en ese mismo terreno. En la propia discoteca. Pero era un solar, antes de ser discoteca, vale. Se estrelló. Y no sé si la chica se llamaba Luis Vega o si la avioneta se llamaba Luis Vega. Vale. Total, que el padre o un familiar de esta chica compró el solar, montó la discoteca y le llamó Luis Vega y le estrelló un avión en la fachada, en homenaje a yo creo que era su padre. Qué bueno. O sea, que era la hija. O sea, que en la fachada de la discoteca había una avioneta. En la fachada, tal como entrabas en la discoteca, que llegabas, pasabas por un puentecito, girabas a la izquierda para entrar a la puerta principal, te encontrabas delante, en la nave principal, toda la parte trasera de un avión encastado en la discoteca. Sí. Qué bueno. Y era la historia, y esa historia sí que es real. De hecho, podéis buscarlo por internet y aún creo que seguro que aparece la historia. Sí. Y entonces avanzamos. ¿Acaba tu época en Luis Vega? Avanzamos. Bueno, podemos decir que sí, que acaba, pero no acaba, porque si queremos avanzar, claro, en Luis Vega había inviernos, los inviernos no se abrían. Bueno, era una discoteca puramente de verano. De verano, sí. Vale. Cuando los inicios no. Pero claro, estamos hablando que Luis Vega, una discoteca que abrió a finales de los 70. Perdón, a principios de los 80. Vale. Perdón, a principios de los 80. Entonces, claro, yo aterrizo en Luis Vega con 17 años. Nació en el 84. Al final ya llevaba un tiempo de recorrido. Entonces, claro, una discoteca con un aforo como el que tenía, en invierno no era rentable. Entonces no era viable mantenerla abierta. Creo recordar que se iniciaba Semana Santa si caía tarde, un poco más allá. Y luego ya alargabas hasta septiembre, algún año quizás hasta Halloween, que aún no era una fiesta como es la que es ahora. Sí, no tiene nada que ver. Halloween ahora ya está potente, muy extendida y antes fuerte. Era y antes que no era una fiesta tan potente. Entonces yo esos inviernos, pues hubo varios inviernos que estuve pues haciendo cosas por aquí, por el Valle. Y también para mí es un placer decir que yo creo que ha sido una cantera de genios y de gente de la noche brutal, que Chic, la marca Chic. Tuve el placer, porque yo creo que han salido grandes genios de la marca, y estuve pues un tiempo en la discoteca. ¿En Chic Sant Cugat? Chic Sant Cugat. Porque había también Molins de Rey. Sí, también. Vale, yo solo recuerdo haber visitado Sant Cugat. Estuve una temporada en Chic Sant Cugat, en la discoteca. Luego, parte del principio del verano, que aún no había abierto Luis Vega, ya estuve en carpas. Luego ya cuando abrió fui a Luis Vega. Y luego, el invierno siguiente, me tocó ir a Chic Molins. Estuve allí tuvimos una faena brutal porque teníamos un discotecón recién abierto nuevo, como era Vidisco, ahora es Vidisco. Pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba antes. Pero bueno, era una discoteca recién inaugurada, muy grande.
y teníamos mucha Era muy, faena era allí. muy diferente Chic Sant Cugat de Chic Sí, Molins, era muy diferente. tanto en lo que es el propio local como en el público que iba y demás. Sí, bueno, básicamente porque el tiempo que estuve, el público teníamos poco. Vale, o El sea, público teníamos costaba poco. arrancar la cosa. Nos costó mucho. Por aquel entonces ya Chic Sant Cugat era una discoteca Chic Sant potente. Cugat era muy potente. Y en la otra estaba toda la faena por Y en hacer. Chic Molins, bueno, no recuerdo si había sido antes, si abrió antes Molins. Molins había funcionado mucho durante mucho tiempo, pero abrieron la discoteca nueva, que es la actual Bidisco, es que no me acuerdo cómo se llamaba antes. Había una A2, puede ser. A2, correcto, en A2, Molins. A2. Pues abrieron el A2 y entonces pues todo se fue a la discoteca nueva. Entonces ahí estuvimos ahí, yo creo que un par de inviernos picando piedra y haciendo fiestas lo que podíamos. Yo recuerdo en Chic Sant Cugat que era muy chulo porque también tenía una piscina. Tenía Pero una esa piscina. discoteca sí que era puramente una discoteca cerrada. Sí, tenía una piscina que además los ojos de buey que tenía la piscina, desde la planta inferior, se veía el agua de la piscina porque estaba en la planta superior. Había puente. un puentecito, ¿verdad? De vez en Había un cuando puente. alguien Caían había desde allí. alguna persona que no iba Caían. con su mente clara. ¿eh? Caían desde allí. Gente que no estaba en condiciones Pero físicas bueno, y ya psíquicas. lo último poco, porque estaba muy vallada y había siempre un vigilante. Sí, pero yo recuerdo que de vez en cuando Alguno había caía, sí, caído sí. alguien Alguno al caía. agua. Pero sí, Hombre al Chic- agua. Chic era una maravilla la discoteca Chic. Trabajó muchos años, muchísimo. Estuvo muy de moda durante mucho tiempo. Y como discoteca era una maravilla. Era algo diferente. O sea, encontrarte una piscina en una discoteca interior, en una segunda planta la piscina. O sea, que ¿cuántas era- plantas tenía Chic? ¿2, 3? Tenía la planta principal, la planta de arriba y luego, bueno, unos lavabos que bajaban al sótano, pero Sí, sí, pero yo sí. recuerdo, y después hacía muchas fiestas temáticas que traían mucho famoso. Hubo una época que Había trajeron muchísimo famoso. muchos. La época de muchos. Gran Hermano, de la época Todos, de los todos frikis pasaban. de Crónicas Marcianas y Todos demás. pasaban por allí. Todo el mundo pasaba por allí. Todos pasaban por allí o por carpas. Sí, sí. Y bueno, y tuve el inmenso placer porque aún hay compañeros del sector que han salido de Chiqui que siguen trabajando en Sigues el- teniendo contacto con algunos de ellos. Sí, y algunos incluso siguen trabajando en el sector. O sea que yo considero que Chiqui ha sido una fábrica de gente De gente de la noche, y de- top. y de grandes profesionales. Sí, sí, la verdad Qué que bueno. que ¿Y la posición ahí en Chic Sant Cugat era similar a lo que hacías en Luis Vega? era más relaciones públicas, sí, Vale. pero en aquella época aún seguía viendo el papel y tal. Y bueno, dirigíamos equipos de. Estaba dirigiendo equipos de promotores. Ujú. Entonces, un poco, pues sí que te permitía un poco a nivel de tener un poco de voz con dirección. O sea, Ya te permitían un poco, sí. licencias para poder Bueno, desarrollar cuando- ideas propias. Exacto, sí, poder desarrollar ideas propias y poder. Y poder, pues bueno, tomar alguna decisión y proponer cosas o decir por aquí sí o por aquí no, en base a lo que estás escuchando de tu equipo o de la gente de la Ujú. calle. Entonces, esta posición ya en los últimos años de Luis Vega ya la tenía también, ¿no? Dirigía todo el equipo de promotores. Entonces era pues un poco controlar que todos los punteros hicieran su Trabajo bien, trabajo bien desarrollado. Exacto. ¿Y de ahí? ¿Aguantas mucho tiempo en Chic Sant Cugat? No, Chic Sant Cugat hice una temporada de invierno en la discoteca y parte de carpas Ujú. hasta que arranca Luis Vega. Y luego 2 inviernos en Chic Molins. Luego de ahí yo creo que hay hay otro verano más en Luis Vega y ya se termina. Porque parte del equipo con el que yo trabajaba, que era Charlie, que es la persona que me fichó, Ujú. y tal, se marcharon, entró como otro equipo a nivel de dirección, entonces bueno, ya ese equipo de dirección Organizó su propio equipo. entró con otro equipo, con otras ideas y tal, y entonces pues bueno, yo ya tenía también mucha gente, bueno, muchos contactos en esta zona. Y bueno, y pasé como un poco, hice como un poco de muchas cosas, ¿no? Estuve un tiempo en Basic, que era un bar de copas. Estuve otro tiempo en un proyecto nuevo que abrieron en la zona hermética que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ya me lo dirás. Ya te lo diré. Que no acabó de funcionar como funcionaba. Acabé otro verano en Carpas Chic Sant Cugat, un verano Ujú. entero. Y luego yo creo que para mí otra de las grandes marcas donde he estado mucho tiempo, que fueron 7 años, casi 8,
fue después de ese verano en carpas de Chic, fue las carpas de Sim, que estuve aquí en Santa Perpetua. Y estuve 7, casi 8 años. También bastante. ¿Cuántos años llevas en la noche? Pues, te digo, desde Más o los menos. 17, y yo creo que aquí lo podemos decir en confianza, ahora que no nos oye nadie. Nadie te escucha. Tengo 40, Sí. pues echa números, El resto 24, ¿no? Ujú. Entonces, habrá que celebrar el 25. Sí, aniversario. 23, 24 años ya que llevas en la noche. Habrá que montar una fiesta Habrá que montar una guapa fiesta. para el 25 aniversario. Habrá que montar una fiesta. Claro, que no todo el mundo para el llega 25 a ser un aniversario. Has nombrado una cosa que mira, yo ahora mismo no la tenía en la cabeza y mira que estábamos hablando de noche, de fiesta, de todo ese mundo. La zona hermética. O sea, pon un poco en contexto a la gente porque habrá gente pues, que haya visitado, la gente de Cataluña, no hablo ya solo de la zona de Barcelona, la gente de toda Cataluña, porque era como un sitio de peregrinaje de fin de semana porque cuéntale a la gente lo que era la zona hermética, porque yo creo que es otra de las cosas que hoy en día sería impensable. O sea, nadie puede desarrollar eso, tener una idea así, desarrollarlo de cero, sino que eso surge al final como magia. Porque, Bueno, ¿no? yo creo que sí, es algo que, bueno, para empezar la zona hermética, como diría nuestro amigo Richard, era una pasada. Era una Saludos, Richard. Era una pasada, Richard. Yo creo que es algo que. Pero Richard no lo diría así, ¿eh? que Richard sí, no, diría, no, qué es- pasada, qué qué pasada". pasada, qué pasada. Yo creo que la zona hermética sí que es verdad que en un contexto mirado desde los años, sí que es verdad que yo creo que llegó un punto que se fue de las manos. Pero molaba mucho. Molaba mucho en el aspecto de que tenías toda la oferta en 10 calles, la que Sí, quisieras. o sea, pongamos en contexto a la gente. La zona hermética era una zona industrial, semi-industrial, Semi-industrial. ¿vale? Porque había una zona ya cercana a casas y tal, pero podemos decir que era una zona semi-industrial en Sabadell, ¿vale? En la provincia de Barcelona. Y bueno, no sé cómo arrancó porque no tengo ni idea, Yo pero tampoco lo sé. lo que sé es que llegaron a haber cientos entre garitos más pequeñitos Sí, yo y creo que tal, más fueron- bares musicales creo que entre y disco- discotecas. Creo que entre discotecas y bares musicales creo que llegaron a ser alrededor de las 70 licencias o 70 y pico licencias. Bueno, he dicho cientos, a lo mejor me he No, no, columpiado. creo que no llegó pero a 100. bueno, imaginaros, a lo mejor que podría haber 12, 15 discotecas grandes en su Discotecas mayor apogeo, grandes, 10 Discotecas grandes, sí. y el 12, resto bares 12, musicales, 12. pero ojo, que había bares musicales que Pero eran muy casi top, casi muy top. discotecas. Sí, sí, había bares musicales muy ¿Vale? top. Entonces, claro, lo bueno es que iban miles de personas un fin de semana y había para todos los gustos. Para todo. Claro, ¿qué, O sea, qué el tipo que de le música te gusta? gustaba- ¿Qué tipo de público te gusta? Lo tienes porque hay un Todo. surtido acojonante. Creo que es algo que no se va a volver a repetir prácticamente seguro, no en Sabadell, en ningún lado. Pero era una maravilla. O sea, los que realmente hemos vivido la zona hermética, tanto como clientes como trabajadores y tal, es que a nivel de ocio, de referencia del sector, ¿Y qué cantidad de gente podría entrar un fin de semana en la lo que zona era la hermética, propia zona? no sé si hablan de 30 o 40 mil personas. Claro, fácilmente, seguro. Sí, era una brutalidad. Lo que pasa que al final el problema de la zona hermética en su día creció tanto, arrastraba tanta gente que al final irremediablemente eso genera unas molestias. Los pisos se van acercando y al final te genera una controversia. O sea, Claro. no hay más. De hecho, Pero la zona hermética era algo irrepetible y era algo maravilloso. O sea, al final había de todo para todos. el ayuntamiento revocó las licencias, ¿no? Desconozco al final como la parte legal la desconozco, pero Pero bueno, en sí. definitiva que está cerrado, que ya no hay nada. Bueno, ahora se ha reactivado un poco. Bueno, Ya o sea, no pero, se puede pero llamar no, zona no se hermética, puede llamar zona hermética porque pero hay otra serie de discotecas, han abierto 3 sí, discotecas, creo que son. se han reactivado 3 licencias de discoteca, lo que pasa que Ya no están con en la una misma se- situación y exacto, con demás, una serie hay de condicionantes y demás. Es otra distancias historia. entre unas Sí. y otras. Es otra historia, entonces. Nada que ver, digamos, con con lo que era había, la zona nada que ver, hermética. Nada que ver. ¿Sabes? Es totalmente diferente, es otra historia. Nada que ver, la verdad que esa época yo creo que era una época dorada a nivel del sector del ocio nocturno. No, claro, yo creo que eso hoy en día también es otra cosa que no se podría desarrollar. No, A no yo ser creo que no, muy alguien difícil. compre 200.000 hectáreas O lo y que monte compre un pueblecito, pueblo entero. porque si no es que es Lo imposible. que compren un pueblo entero, exacto. Entonces llegamos al punto que estabas en Carpa Sim,
¿no? Que son unas carpas de verano también, Eran unas carpas de verano. que se abrieron en el Sin Vallés, que es una zona, Valle Santa Perpetua. pero eso es una zona de logística. Es una zona de logística, pero no estaban dentro. Estaban justo al lado. Vale, el Sin Vallés es, porque claro, la gente hay que irla poniendo en contexto porque habrá quien no conozca Sin la Vallés zona. está en Santa Perpetua, es una zona industrial. Zona industrial de logística donde... Mayormente de logística, sí. Hay incluso un hotel dentro. O sea, Ujú. y estaba justo fuera del Sin Vallés, pero nada, la valla era, o sea, la veíamos desde las carpas, o sea que estábamos al lado justo. Y nada, allí pues 7 años, también lo recuerdo con mucho cariño porque fueron 7 años que desde mi punto de vista de mucho aprendizaje también, ahí ya tenía una posición de bastante más responsabilidad. ¿Qué posición te asignaron ahí? O sea, es decir, Bueno, era una especie de director general ya de relaciones públicas. vale. O sea, tú ya te encargabas de tener a tu equipo de relaciones públicas. Exacto, había ya A la una serie de vez había relaciones ya públicas. repartidores de flyers, Luego, gente exacto. de Sí, promoción. bueno, a veces me tocaba a mí también, pero sí, pero entonces ya más o menos conjuntamente con la dirección, pues ya hacías la programación de todas las fiestas que teníamos que hacer, si teníamos que traer algún famoso, si teníamos que tal. Ahí ya empezaba a tener un nivel cierto de responsabilidad en el cual ya era otra historia. Ya no te permitía... Por aquel entonces la noche también, bueno, hoy se gestiona a lo mejor de otra manera, pero la noche por aquel entonces movía ya mucho dinero. En una discoteca también tan grande como esa, ¿teníais buenos presupuestos a la hora de hacer, ya no solo promoción, a nivel flyer, publicidad, por aquel entonces que hablábamos antes en la radio, sino, por ejemplo, hostia, voy a montar una mega fiesta temática o voy a traer el famoso top o el cantante top que está este verano? Sí, ahí se manejaban buenas... ahí ya teníamos buenos presupuestos a nivel de... Bueno, habíamos traído a los top de la época se habían llegado, pues habían top Gran Hermano, en aquella época estaba en auge Mujeres y Hombres. Ujú. Se Por habían ejemplo, traído- en esta discoteca donde estamos ahora, en discoteca que era Sim... Las carpas del Sim. Carpas del Sim. Carpas del Sim. ¿Cuál fue ese famoso o ese artista que dijisteis que fue meterlo en un flyer, hacer la promo y Bueno, la discoteca se nos yo- petó, se reventó, la gente Yo te diría loca? que fue una noche, con famoso hablamos, ¿eh? Yo diría que fue una noche que la misma noche trajimos a Arturo de Gran Hermano, ¿Vale? el Delfín. El Delfín, recordemos que si lo llamaban el Delfín era porque No me acuerdo. había un delfín. Y la misma noche Arturo de Gran Hermano y Rafa Mora. ¿Y esa mezcla? No lo sé, pero Porque aparte creo eran que como no- dos personajes. Pero no caen en tiempo, ¿no? Sí. Eran dos Gran personajes. Hermano y Rafa Mora No, pero coincidieron, lo que pasa digamos- es no, porque Gran Hermano era Arturo, Rafa Mora era Mujeres y Hombres. Sí, pero coincidían en tiempo. En tiempo sí. ¿Sí? Eran como los dos personajes masculinos que Top del estaban como momento, top del o momento. más famosos, ¿no? Entonces, resulta que nosotros teníamos una fecha con Rafa Mora anterior que Vale. le salió no sé qué historia y nos la tuvo que ¿La cancelar. pospuso o la...? La pospuso y la hizo coincidir con un doblete que tenía esa noche con otra discoteca en San Pedro Pescador. Y entonces hacía primero San Pedro Pescador y luego nosotros. Pero claro, esa fecha que nos daba, porque es que no tenía fecha Rafa Mora. O sea, tenía, no sé, un calendario como que tenía los 3 o 4 próximos estaba meses a petar. a petar. Entonces, la única manera que viniera fuera que cerráramos una fecha que tenía en San Pedro Pescador y hiciera primero su bolo y luego hiciera el nuestro. Y coincidía esa fecha que teníamos a Arturo cerrado. Entonces, yo creo que ni coincidieron en la sala. Porque yo creo que Arturo salió como a las 2 y su fotocall, su tal, no sé qué, no sé cuánto. Y con Rafa Mora yo creo que llegamos a las 4 y pico. Creo que es acojonante. Porque hay cantantes y tal que los traes y montan un show y demás. Pero después hay famosos que salen pues de un reality show como Gran Hermano o como Hombres y Mujeres y viceversa y cosas de estas, que vienen a una discoteca y llenan por el mero hecho de haber participado en el concurso, que no tienen ni siquiera un show, que no son DJ, que no montan una fiesta, que lo que hacen es un photocall, Sí. la gente se hace La gente fotos se y hace es por el fotos. hecho de conocerlos. Conocerlos. Pero es acojonante cómo se puede llenar una sala. Eso tuvo su momento. Hoy en día no- Hoy en no día, es si te habitual. fijas y miras cartelerías de discotecas, es muy poco habitual ver gente de realities y tal. Ahora con la isla igual hay alguna discoteca que sí que Sí, traiga. este año ha pegado la Isla de las Tentaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez menos. Es algo que ha dejado de
es un formato un poco antiguo. Sí, pero por aquel entonces Por aquel entonces hacía que funcionara. Era lo más, sí. Entonces, pues bueno. ¿Cuánta gente pudisteis meter esa noche? Yo creo que estuvimos en las. No fue récord, pero estaríamos en a lo mejor 2.500, 3.000. Las carpas de Sim tenían un aforo de 5.000 también, ¿eh? 5.000 personas. Y yo creo que era un día de invierno, además, ¿eh? O sea, que Vale, teníamos, vale. teníamos la carpa cerrada con cristales y demás. Pero yo creo que sí, las 2.500, 3.000 seguro. Sí. Pero bueno, yo creo que ¿Y el récord con quién lo batisteis? O sea, yo creo que el récord fue una inauguración. Yo creo que fue la inauguración del segundo año o del tercer año, no recuerdo. Que fueron a foro completo. Esas carpas las acabaron tirando abajo. No, están. Existen aún y las usa el ayuntamiento como desguace no. Para tener tierras o donde llevan los coches de que se lleva la grúa. Vale, depósito. Vale, un depósito de la grúa municipal. ¿no? Depósito municipal, y creo que tienen algo de almacén también de la brigada de obras. O limpieza, obras o lo que sea. Sí. Yo pensé porque que la habían a veces tumbado, paso por la autopista y siempre se y me va. se te van los ojos. Muy bien. Y bueno, la verdad que fueron unos años también muy, muy bonitos a la hora de trabajar y de aprendizaje. Y de, bueno, en esa época nosotros teníamos nuestra principal competencia, que eran las carpas del Bora. ¿Y cuando sales de carpas del Sim, dónde caes? Mira, después de carpas del Sim, hice un break de la noche y estuve un año y medio que no estuve en ningún sitio porque, no sé, quizá tenía cosas para hacer, pero quizá fue que no me encajaba ninguna o no me apetecía ninguna de las que me habían propuesto hasta el momento. O que necesitaba un momento un poquito de aire, de ¿no? parón y de. ¿Y qué hiciste en ese impasse? Tuve la suerte de que desde hacía un año anterior hacíamos unas fiestas con holandeses. Que yo hacía tiempo que conocía a Teddy, que es el propietario de Tropics, de Lloret. Y hacíamos unas fiestas con holandeses que hacíamos en martes y jueves, que se hacían durante 2 meses. Y bueno, la verdad que me ganaba muy bien la vida, y entonces, pues bueno, haciendo eso. Sí, esas fiestas puntuales. Eso, más lo que yo tenía ahorrado y tal, pues me permitió un poco. Un año semisabático. Sí, yo creo que durante ese año monté alguna fiesta, cosas muy puntuales que me apetecían. Sí, pero no era fin de semana tras fin de semana. No era cada fin de semana, entre semana exacto. Gestión y demás. Monté alguna fiestecita, algunas cosas puntuales en algunos sitios y algunas colaboraciones. Pero nada aquello de estar fijo, entonces era como un tiempo sabático. Vale, acaba el año sabático. ¿Y para dónde nos vamos? Cosas de la vida. Resulta que la gente de Carpas Bora Bora están en negociaciones con los señores de Carpas del Sim. Y quieren arrancar con un fin de año. En Carpas del Sim, de la marca Carpas Bora Bora. Carpas del Sim era atractivo en ese momento para hacer un fin de año porque tenía toda la zona de la carpa principal acristalada y climatizada, cosa que Carpas Bora te permitía montar una fiesta de fin de año que la gente estuviera cómoda. Entonces, ¿ya tenían Bora Bora? ¿Tenía carpas Bárbara? Sí, ya estaban las de Bárbara. De hecho, Cim y Bora éramos competencia a matar. Nosotros, o sea, yo, que luego hablaremos de Bora porque al final la vida da muchas vueltas. Pero sí, bueno, era como Barça y Madrid. Sí, era competencia pura y dura. Sí, la competencia pura y dura. Y siempre nos ganaban ellos. Además, casi siempre ganaba Bora. Casi siempre. Hubo alguna que la ganamos nosotros. Alguna por tener en el medallero, pero casi siempre era Bora quien se llevaba el gato al agua. Sí. Hubo no quiero decir que fueran años malos, pero sí que es verdad que podían ser mejores y aquí en Barbará nos ganaban casi siempre. También por presupuesto, pero porque lo sé de propia tinta luego. Pero sí que es verdad que bueno, se pusieron en contacto y entonces Manuel Ferrer, tú también lo conoces, me hace una llamada. Yo con Manuel no me conocía. Nos conocíamos de vista, nos saludábamos, sabíamos quién éramos uno y quién éramos el otro, pero no teníamos una relación de prácticamente nada. Y me llama y me dice, oye, tenemos esto entre manos y lo vamos a cerrar casi seguro. ¿Puedes venir a la oficina? Bueno, entonces tuve una entrevista con él, me explica el proyecto. Bueno, en principio solo era para el fin de año de Carpas Bora Bora en Carpas del Cim, ¿no? Porque, bueno, era una fecha puntual, fin de año. Exacto, era como la persona pues que
que conocía más la zona y bueno, pues era la persona que había estado los últimos 7 años allí. Y entonces, pues bueno, fuimos allí, pactamos las condiciones y tal, y hicimos el fin de año. Ultra mega sold out. O sea, todo vendido. A reventar. Todo vendido, todo vendido. O sea, fue una auténtica locura. Y bueno, pues nada, se acaba la fiesta. Bueno, todo pactado, bien, todo perfecto. Bueno, ya te llamaré. Bueno, claro, ya te llamaré. Bueno, ya te llamaré. Ya te llamaremos. Ya te llamaremos, a ver qué pasa, ¿no? ¿Pueden llamar o no? Claro. Pasa marzo. Pasa abril. Pasa la primera quincena de mayo. Tú y ahí ya decías. Ya no me van a llamar. O ha perdido el teléfono. Digo, no me van a volver a llamar. Y la verdad que me habían ofrecido otras cosas. Yo tenía en la cabeza. No, pero eran cosas menores. Entonces, yo en ese momento lo que quería aspiraba a un sitio. A dar un pasito más. A un sitio. A subir un escalón, ¿no? A subir un escalón. No estaba, entre comillas, dispuesto a bajar el escalón y ni siquiera incluso a quedarme en el mismo. Entonces, sabía que si tenía que dar el paso, tenía que dar el paso a una marca ya a nivel, en otro nivel, ¿no? Y bueno, pues entonces yo creo que, no sé, debía ser. Carpas siempre se inauguraba, Carpas Bárbara siempre se inauguraba. Finales de abril. Finales de mayo. Sí. Sí, no había años, había habido años de finales de abril. Años anteriores igual sí. Pero años anteriores con Mark Spin de director de la discoteca puede ser. Sí. Sí. Pero ya con Manel como director de las dos, no. Ostras, yo hubiera dicho que había. Alargaba la temporada de la discoteca. De la discoteca. A la que abrían carpas, la discoteca caía. Claro, la gente arrastraba a la gente para carpas. Entonces, siempre era la última de mayo, prácticamente siempre. Y no sé, pues debía ser un 17, un 18 de mayo. ¿Y el teléfono no había sonado? No había sonado y él, pues eso, un 17, un 18 de mayo, teléfono. Manel Bora Bora. A ver qué dice este hombre. Bueno, nada, y me llama y me dice que si te apetece venirte con nosotros. ¿No te hizo algún símil futbolístico? ¿No te dijo, oye, estás en segunda, estás jugando en el Valladolid? Me dijo. ¿Te quieres venir al Barça? Yo de Manel, que por cierto me porque Manel jugaba siempre con esos símiles futbolísticos. Yo de Manel tengo muchos tics porque he trabajado mucho tiempo con él y la verdad que a nivel profesional es una persona que admiro muchísimo. Pero recuerdo cuando ficho por Bora, me dice, bueno, a partir de ahora, aquí piensa en grande. O sea, bórrate esa idea que tienes tú de dónde estabas. Es algo que se me ha quedado siempre grabado, que yo creo que si no fue la primera vez fue la segunda de las reuniones que tuvimos, y me dijo, a partir de ahora, aquí se piensa en grande. O sea, nada de... O sea, aquí piensa en grande. Y bueno, y una relación laboral, pues prácticamente no sé si han sido con Bora, pues hasta Granollers, pues no sé si han sido 10 años, 12 años. Pero pasando por diferentes salas y... Sí, bueno, de Carpas a Sabadell, hicimos un montón de fiestas, llegamos a hacer incluso un fin de año, no sé si tú te acuerdas, aquí en Barberá, con un frío terrorífico. Bueno, yo recuerdo... Con unas lonas que pusimos y tal, y unas estufas de estas mesetas. Yo no estuve ese fin de año, pero sí recuerdo que en una de las tiendas nuestras vendíamos entradas, porque no es como hoy en día que se venden online y demás. Sí. Por aquel entonces se vendían físicas y recuerdo que en una de nuestras tiendas vendíamos las entradas. Que aparte, recuerdo que se vendieron un montón. Recuerdo que se vendieron un montón. Era la entrada de la 1, ¿no? De Baricentro, la puerta entrada 1. Sí, por aquel entonces entrada 1 enfrente de McDonald's. O sea, no sé. Ahí estuvimos 6-7 años por lo menos. O sea que. Y tú sabes que con Manel, cuando yo estaba en Canal Latino, él estaba también, no sé qué posición tenía por aquel entonces. Él estaba en Canal Latino. No sé exactamente qué posición tenía. Yo cuando lo conocía no estaba. La verdad. Yo cuando lo conocía. Pero él estuvo allí. O sea que coincidimos también. Hemos coincidido en un par de sitios. Ya te digo, ese momento fue muy ilusionante porque al final vas a una gran marca. O sea, ¿y notaste la diferencia en eso de piensa lo grande? Sí. En presupuesto, en equipo, Allí en verdad, notaste la realidad es que allí se pensaba lo grande. O sea, allí cuando hacías una cosa no la hacías para 10, te la hacías para 4.000. Bueno, aparte que el grupo, o sea, lo que es Bora Bora, que es el grupo Sweetbox. Grupo Sweetbox. Sweetbox,
hubo un momento también que tenían una barbaridad de discotecas, Bueno, no tenía un solamente bajo la despliegue- marca Bora, No, tenía sino Dalai, B&B, B&B, luego todos los Bora, porque yo creo que a nivel de Bora a la vez creo que hubo 4 o 5. sí, No sé si fueron Carpas, Carpas Barberà, Carpas Brook, Brook, Sabadell, lo que es la la discoteca. discoteca Sabadell. Ciutat de la Nit en Sí, Terrassa. en la Nit en Terrassa estaba una de las salas más grandes, era Bora Bora. ¿Qué más? Eh, Hubo unas carpas también por ahí, por la zona de Sí, Tarragona. y en Tortosa hubo unas y en Comarruga otras. Por eso, o sea, Pero no sé si eran Bora esas. Creo que eran Sweetbox. ya, pero en conjunto Muchas. hubo un montón muchas, de discotecas sí, a la sí. vez Y como funcionando. Bora Cornellá. Bora Cornellá. ¿Tú corrías por allí algún día? Sí, bueno, yo estuve el jueves noche que... Con Richard. No, con Richard no. No, eso fue en Cornellá. Pero yo jueves noche primero estuve en Sabadell montando las fiestas universitarias, que fue gracias a Xavi Rodríguez, que fue el que me llamó y demás. Y entonces gestionamos las fiestas universitarias, que eso era una locura. Eso era una locura. O sea, había a veces más gente un jueves que un sábado noche. Un sábado igual no, pero un viernes. Bueno, no lo sé. Depende. Yo, pero... es que yo recuerdo que se vendían unas entradas que lo vendían la gente que estaba en la universidad. Entonces montaban la fiesta, yo qué sé, enfermería o yo qué sé, cualquier... Y luego la facultad que más entradas vendía era la que se regalaba. Claro, entonces, viaje, ¿no? por un lado se llevaban una comisión de la entrada vendida, pero es que además después había como creo que era un top 3, no sé si te miento. Yo creo que el que ganaba el era viaje se le pagaba el viaje fin de curso. Se le pagaba algo gordo. Entonces, claro, la gente iba súper motivada y claro, intentaban meter mucha gente. Entonces, de verdad fueron. Sí, fueron años fiestas que los jueves era. Bueno, los jueves no sale nadie. Claro, los jueves no sale nadie. A no ser que sean en grandes ciudades y tal. En esa época los jueves funcionaban como era una locura. Sí, era una locura, la verdad. Y después ya estuve un tiempo con Manel en Cornellá. Claro, que estaba aquí Marc Spin, en Sabadell. Marc Spin dirigía Bora Sabadell y Manel estaba en invierno en Cornellá y en verano en Carpas. Sí, correcto. Y pues bueno, pues eso, la verdad que cuando fiché por Bora, lo que te decía, fue un momento muy ilusionante, ¿no? Porque vas a una gran marca y a una gran casa. Vas a una gran marca como Bora, que en ese momento era una hiperpotencia en la zona, o sea, eran números 1, indiscutible, y a una gran casa como es el grupo Sweetbox, ¿no? Que al final engloba, bueno, yo creo que prácticamente toda la zona del Valle Occidental, la gran mayoría de discotecas en condiciones eran de grupo Sweetbox. Al final vas a trabajar a una gran casa. Al final. Era quien se llevaba la palma tanto en cantidad como en calidad. Sí, tanto en cantidad como en calidad, el grupo Sweetbox eran números 1 del sector en la zona. Entonces, bueno, pues un momento de mucha ilusión por eso, porque al final vas a un gran sitio, ¿no? Y bueno, al final, yo en mi caso siempre he sido una persona de retos. Cuando el sector me lo ha permitido, no me lo ha permitido, perdón, he estado trabajando en otras cosas hasta el momento en el que me permitió pues solo dedicarme al sector del ocio nocturno, que al final era el objetivo. Pues no sabría decirte en qué momento mi objetivo es ese, ¿no? Pero llega un punto que tu objetivo es, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Bueno, es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Entonces, pues, ese ir subiendo pues esos peldañitos, esos peldaños, al final es un logro. ¿Siempre dentro del grupo Sweetbox trabajaste bajo la marca Bora o hiciste alguna incursión en otras discotecas? O siempre con Bora. Lo único que hay algunos incisos. Hubo varias fiestas de carpas Bora que se hicieron. La de las carpas de Sim fue una, fuera dijéramos, de discotecas periféricas. Una fue la del fin de año de carpas de Sim. Hicimos unas cuantas fiestas en carpas de Sant Cugat. Las carpas de Sant Cugat hicimos varias fiestas. Y luego hicimos un fin de año también, lo que te decía, aquí las carpas de Barberà. Y un fin de año que no recuerdo. Bueno, ya sí recuerdo lo que pasó, pero bueno, no es relevante. Bueno, tuvimos que ir dos personas, yo y otra persona del equipo de Bora Bora, a montar el fin de año de Lemon, que era en Carpas Sant Cugat. En Sant Cugat. Sí. Bajo eso, siempre ha sido Bora.
O sea, Grupo Bora, Grupo Grupo Sweetbox, pero en las sí, siempre ha discotecas sido Bora Bora. en Bora Bora, sí, o relacionado. Y entonces saliste de Carpas, de lo que es Carpas Barberá. No, Carpas Bárbara la concesión, lamentablemente, y muy a pesar de todos, porque Expiró y no renovó el ayuntamiento. Era un espacio maravilloso. El ayuntamiento, como no era licencia municipal, no lo renovó. Y nos fuimos, sabiendo que nos quedamos sin carpas, pues nos quedamos el espacio. Bueno, nos quedamos, no. Yo en ese momento era un trabajador. Un trabajador con una posición. Bueno, ya ahí había cambiado un poco el rol de relaciones públicas, ya era una especie de segundo de dirección. Estaba por debajo de Manel, pero el rol, claro, yo ahí ya empezaba, ya estábamos en los 30 y algo, 30 y pocos. Entonces ya el rol empieza a cambiar. Ya había empezado a llevar temas de gestión de personal, gestión de camareros, más a nivel de dirección y menos a nivel de promoción. Aunque también estábamos en la parte comercial, pero no tanto involucrados. Ahí ya empezaban redes sociales también y Manel le tocaba mucho. Entonces, pues bueno, estábamos ya involucrados también en otras cosas. Y se quedaron el espacio, el grupo Sweetbox y Bora, se quedaron en el espacio del antiguo ABC, en Montornés, Granollers. Eso ahora sí que lo han tumbado ya. Este está en el suelo, sí. Este está en el suelo. Ahí se acabó el contrato que teníamos de alquiler y finiquitasteis a por otra cosa. La propiedad vendió el solar y ahora están en una nave logística, creo. Entonces aterrizas en lo que era ABC y le pusisteis también bajo la marca Bora. Vale, bajo la marca Bora, y ahí teníamos discoteca y tenemos las carpas. O sea, había una discoteca de invierno. ¿Tú no habías venido? Sí. Teníamos la discoteca de invierno. Vaya memoria. Es verdad, coño. Tenemos la discoteca de invierno y tenemos las carpas. Es que aparte, unas cuantas veces. Unas cuantas veces. Memorión, se acuerda del año 83, pero no se acuerda de hace. Sí, me acuerdo, ahora me acuerdo. Pero sí que es verdad que no me acordaba. Que ahora, en el momento que me has hecho la pregunta, no me acordaba. Y bueno, lo del interior sí que es cierto que lo vi un par de veces. Lo que era la discoteca interior. Bueno, el ABC era una discoteca que estaba muy bien parida. Muy bien parida. O sea, porque al final no es una nave que la conviertes en discoteca, sino que eso desde el minuto 1 se construyó para ser una discoteca. Y entonces ya está concebida para. O sea, estaba muy bien parida esa discoteca. Y entonces, pues allí, en ese momento, Manel se retira. Me quedo yo al frente de la. Capitán general. Y bueno, pues ahí hasta que llegó el COVID. ¿Y qué tal la experiencia para no meternos ya en el COVID? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, tuve que asumir. Tiempo de primera espada de la sala. Y además fue muy rápido. Tuve que asumir prácticamente las gestiones que yo ya tenía asumidas, que en ese momento, en el momento que tengo que asumir las gestiones también de otra persona, también tengo que delegar parte de las mías, que entonces entró Richard a formar parte de. Bueno, ya estaba con nosotros, pero. Subió también un peldaño y gestionaba cambió otra. un poco su rol. Pero sí que es verdad que bueno, te cambia mucho, y además primero que fue un cambio de roles muy inesperado, porque fue muy rápido. O sea, no estaba previsto. No estaba previsto. O sea, entonces, bueno, de la toma noche a la la decisión, mañana se prácticamente tengo que asumir una serie de funciones que no eran las mías. Hasta entonces no habías hecho. Que sí que había hecho porque de alguna manera estábamos constantemente haciendo cosas conjuntamente, pero pasa a ser la responsabilidad tuya 100%. O sea, ahí ya no hay el escudo de que no, tienes uno por encima que es el que va a recibir la hostia si llega. Entonces a partir de ahí ya eres tú el que tienes que dar la cara, y si fallas tú. Claro, no tienes un parapeto por delante. O sea, tanto los éxitos como los fracasos, como las cagadas, sí. Luego le tú dirás que tienes un le equipo, corresponden que a tienes uno. no sé qué, que tienes no sé cuánto, pero tú dirás que lo que quieras, pero el director eres tú, y a partir de ahí toda la responsabilidad recae sobre ti. Tanto los éxitos como los fracasos. Entonces, pues bueno, pues ahí estuvimos, la verdad que bien, pero bueno, llegó el COVID. ¿Fue muy pronto desde que cogiste la dirección a que cayó el COVID? Yo creo que fueron 3 años, 4 años. 3-4 años. 3-4 años. Y nada. ¿Hubo muchos cambios en esos 3-4 años a nivel de sala y demás? ¿O impulsaste algunas ideas? Se impulsaron ideas nuevas. Luego, sí que es verdad que a nivel de programación cambió mucho. Allí pasamos a hacer mucha programación de cantante.
Yo recuerdo, te iba a decir justo, yo recuerdo, y mira que no, que había ido alguna vez, pero sobre todo cuando venían cantantes y tal, creo que solamente estuve una vez. Pero ¿Con? recuerdo, no, fue una fiesta menor que era como grandes éxitos anteriores, Ah, o sea, vale. no eran los del momento. Pero recuerdo que pegasteis unos pelotazos Muy gordo. con artistas que hoy en día sería impensable que estuvieran en una sala, en una Hombre, yo discoteca. creo Por favor, que enuméralos porque es que son artistas top, sí. que el que no lo sepa que busque información por Bueno, ahí o que busque en yo redes te diría que sociales. soy el único del Vallés que puedo decir que he traído a cantar a Raúl Alejandro. Pues hemos tenido Raúl Alejandro, hemos tenido Simbala, hemos tenido El Chuape, hemos tenido Lunay, Yo creo que le disteis la bendición, porque por aquel entonces Brian Myers. no eran tan top No eran como tan top, ahora, no eran- no, pero ahora es inmensable. tenían fama, evidentemente, porque si no, no los hubierais programado. Bueno, Raúl Alejandro y Lunay ya estaban cantando con Ozuna, ya estaban haciendo Con alguna Daddy colaboración con Yankee, Daddy Yankee, por ya eso. estaban con Anuel. Entonces, bueno, pero, O sea, pero que- sí. Casi Ahora, que a podías día de llamar y hoy- decir, pásate por aquí que te damos la bendición y de aquí, aunque estés top, ya vas al número 1. Además, aún recuerdo la noche de Raúl Alejandro, una noche de lluvia del mes de agosto. Una noche de lluvia, tuvimos que hacer una prueba de sonido con un tormentón debajo de la carpa que estaba cayendo, que además en el control de sonido había una gotera y el manager estaba allí diciendo, no, esta gotera, no, pero si luego no da lluvia. Esto es ahora, le decíamos. Ya, pero el agüita está ahí cayendo. Estaba cayendo al lado del control de sonido, porque claro, Raúl Alejandro llevaba ya en esa época un equipo técnico que era de los más completos de todos los cantantes que yo había visto. Entonces, claro, en las pruebas de sonido, una tormenta, pero era una locura, y al lado del equipo de la mesa de sonido, que tenía una mesa como toda esta mesa de grande, había una gotera. Y pues el manager, esta gotera aquí no puede estar, o esto hay que moverlo. Tampoco teníamos tanto espacio para poner una mesa de estas características en esa discoteca. Claro, no la Entonces, podías poner en medio de la era sala. donde estaba preparado y era donde estaba preparado. Es que no había mucho más. Y bueno, la suerte que cuando cantó no llovía. Menos mal. Porque estaba empeñado en que allí, si había una gotera, no podía estar. Que la gotera no caía, evidentemente. En la propia mesa, pero estaba cerquita. al lado, muy cerca. Entonces, bueno, lo salvamos. Pero ¿Y sí. qué tal esa experiencia de programar artistas? Además, es algo muy guay programar a esa magnitud. Bueno, esa magnitud, que no era una magnitud tan alta, pero bueno, una magnitud intermedia. Ya estábamos hablando de gente bastante conocida. Es un poco reto. Es un poco reto porque hay muchas cosas que a veces no son como tú te esperas. Siempre intentas que todo salga bien, pero a veces las exigencias de estos artistas. ¿Peticiones raras? Peticiones raras un montón. La más Muchas. rara. La más rara. No es. La más rara, creo. Bueno, la más rara, no sé si es rara, pero es entre divertida y estrambótica. Era en un rider no en Bora, en la Totally, con la fiesta de los Expliquemos a la holandeses. gente lo que es un rider, porque claro, es Bueno, una palabra muy técnica. Sí, Son las peticiones, Un rider son las peticiones. tanto a nivel técnico Sí, como de como a hospitalidad, nivel. Eso es. como O sea, la ¿qué es lo que quiero tener en mi camerino, por Sí, ejemplo? bueno, pues mira, es- quiero lacasitos. Lacasitos, Y eso te lo bocadillo, indican, ¿eh? sí, Que la sí. gente lo sepa, Sí, que sí. eso queda ahí puesto. Quieren Y si te patatas piden- Lay's o chicles o sí, sí. Y si quieren 3 Mentos. botes de lacasitos, tiene que haber Sí, 3 tiene que botes de haber tres lacasitos. Porque o lo- fruta fresca o sí, eso. Pues en uno de los riders de un disjockey de las fiestas de los holandeses, no sé si era un lunes o un miércoles, de estas que hacíamos en verano, bueno, un disjockey holandés en el rider ponía green stuff, Green stuff. materia verde. Claro. Yo me leo ese rider, que a mí me pasaban todos los riders, pues bueno, lo típico, botella de Belvedere, botella de tal, botella de Genesis. Yo me lo tenía que leer porque luego tenía que pasar los pedidos y para que depende del producto, si no tenemos en stock, pues que estuviera para los disjockeys. Claro, y yo pongo por el grupo donde estaban los socios y tal, oye, tío, este tío, no voy a decir quién es, evidentemente, oye, este tío en el rider pone green stuff. Madre mía, que se empezaron a reír los socios. Dile que se vaya a freír espárragos. Eso nos trae un problemón. A ver si no va a tratar ahora de narcotraficantes. O sea, pero sí que es de las cosas más raras que he visto en un rider Y por escrito. de hospitality. Es de las cosas más raras. Luego todo,
Hay el que te pide sándwich de pollo o un sándwich vegetal, o el que te pide lacasitos, o el que te pide patatas fritas. Pero son cosas muy normales, ¿eh? Bueno, supuestamente queremos saber por qué piden a veces cosas tan raras en los riders. ¿Y sabes por qué es? Quieren asegurarse de que se lean bien el contrato. Y entonces entre medio de patatas, sándwich, no sé qué, te ponen cualquier chorrada, Sí. ¿sabes? Que a lo mejor es difícil de conseguir o lo que sea para que tú digas, oye, esto aquí en España no hay esta marca o no tal. Porque quieren ver que te has leído el Bueno, el- sí, el muchas contrato veces. de cabo a No rabo. sé si recuerdo, no sé si Lunay o Rao pedía una marca de agua francesa y yo les dije, esta marca de agua francesa no la vamos a... que nos va a costar encontrarla una pasada. Digo, y no me dijeron, no. Tira para adelante. Cualquier agua. O bueno, mira, otro en el Rider nos pedía 300, claro, luego lo entendimos. Nos pedía 300 botellitas mini de Jaggermaster. Yo dije, pero ¿por qué este tío ¿Cuántos vienen aquí 300 con el botellitas de Jaggermaster pequeñas? Escúchame, yo le compro aquí 5 o 6 botellas de litro. Claro, cuando llega el tío dice, ¿y las botellas mini? Hemos comprado aquí 5 o 6 de litro. El equivalente, ¿no? Es el mismo, pero... No, porque hacía un show en el escenario. Y con las botellitas pequeñas se la daba a la gente y era como una dosis individual. Como un chupito. Como un chupito, pero con la botellita pequeña. Entonces, claro, ahí ya lo entendimos. Pero no estaban las 300 botellitas. ¿Quién fue el artista que más petó de los que trajisteis en su día? Nosotros, allí en Granollers, el récord de asistencia lo tiene Lírico en la casa. Ultra mega sold out. Sold out. No había más ¿Cuánta entradas. gente entró? 5.000 el aforo. 5.000. El aforo. O sea, por encima de Raúl Alejandro. Por encima de Raúl Alejandro. Por encima de Lunay, Chimbala. por encima de Chimbala, por encima. Estuvieron cerca, pero ninguno de ellos hizo ese sold out. ¿Y por qué crees que fue así? No lo sé. El tipo de público en ese momento estaba súper pegado. En esa época el Lírico estaba muy fuerte porque había recién sacado el Préndeme la bocina con el Guasón Bebé. No tengo ni idea, no te puedo ayudar. Y en esa época estaba muy... Pero sí que es sorprendente. También, quizá la fecha, finales de agosto, nosotros trajimos a Raúl en finales de agosto, con lo cual hay mucha gente que está de vacaciones. No, perdón, finales de julio. Pero era fin de semana de Reggaeton Beach Festival, el de Raúl, que lo veían al día siguiente en el festival. Y entonces también... Que no fueron fechas malas, ni mucho menos. O sea, hubo una buena taquilla, pero no fueron ultra mega sold out como Lírico. Lírico fue espectacular. A reventar. Y entonces ahora sí que llega el COVID. Y ahora llega el COVID. Y persiana abajo. Persiana abajo, 18 meses. ¿Cuántos? 18 meses. 18 meses con un negocio donde metéis... Creo que intentamos abrir alguna sesión de estas raras con mesas y sillas que te dejaban abrir con sentados. Con la mascarilla. Con las mascarillas y tal. O sea, nada. Lo que viene siendo lo que no es una fiesta. Creo que fue una semana o dos. Y luego ya, con la mala suerte que dentro de ese periodo de 18 meses el contrato se termina y no hay posibilidad de renovar. Entonces hay que... Oye, aquí plegamos porque recoge tus cuchillos y vete. Y así es. Prepara la mochila. Hay muchos rumores sobre esto, porque hay mucha gente que decía que si no se había cerrado. Yo he escuchado muchas cosas, que si había cerrado el ayuntamiento, que había... o que no habíamos cerrado porque no se había podido aguantar por el COVID. Bueno, tú lo puedes decir claro porque lo vivías en primera persona y sabes lo que nada pasa. De eso. Al final allí lo que pasó es que se terminó el contrato y no había opción de renovar, entonces fue eso lo que pasó. Entiendo que a lo mejor le habrían ofrecido un pastón por lo que han hecho ahora, ¿no? Que eso es una zona también muy de logística, muy de naves. Y además ellos vendían no solo la parte de la discoteca, la parte de la discoteca era una tercera parte del solar. O sea, era la parte de la discoteca con las carpas, una tercera parte, otra tercera parte. Toda aquella parte que tenían ellos, la propiedad que habían intentado abrir en su día, que era una especie de centro comercial con muchos bares y tal, que estaba abandonado, con un edificio, y un solar detrás. O sea, que estamos hablando de una manzana entera muy grande, con muchos metros. Y lo vendieron al completo. Todo, ¿Qué han montado ahí? ¿Hay algo? Sí, es una nave, es un centro logístico. Vale. Sí, es una nave enorme con un centro logístico. Entonces dije, no se le acaba el contrato a esta gente, vendemos el pack completo, ¿no? Sí, ¿Entiendo? yo creo que y además me consta que los propietarios hace tiempo tenían ganas de sacárselo de encima y vender la propiedad. Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que... Y entonces te ves... Bueno, nos vemos que estamos a verlas venir, porque entre que hay Claro. COVID aún, entre que está... Que aún todo eso no se ha terminado el COVID. Entonces hay que reinventarse, hay que hacer cosas. Y la cabeza a 3.000 por hora. La cabeza ¿no? 3.000 por Pensando hora. a ver porque qué. sabes qué- que qué por un hacemos. lado se ha acabado la cosa y entonces, pues ahí surge la posibilidad de hacer como los restaurantes. Sí que podían abrir, bueno, con lo que hemos dicho, mesas, sillas, mascarillas, tal, todo lo que. Pero bueno, había que inventarse algún formato de ocio para que la gente. Y ya no para la gente, para nosotros mismos incluso. Entonces, Tony de Novín, Ujú. que somos muy amigos, tenía junto con otras personas pues toda la parte, el alquiler de la Masía Can Salvatella, ¿no? Que es donde está ahora la Pícara. Entonces, pues le propusimos coger los domingos, alquilarle el espacio y hacer un poco de. Pues lo poco que se podía. Era el espacio exterior. La terraza. ¿Vale? O sea, decir, lo que era el restaurante Sí, no se podía usar. no se podía No usar. se podía usar. Era pues únicamente la terraza, el espacio exterior, pues con las distancias, las mesas, las tal, y pues intentar hacer pues un poco de lo poco que se podía, poner un poco de música y que la gente tomara algo y un poco empezar a socializar, que era lo poco que nos dejaban hacer. Recordemos en ese momento. que era para que la gente después sí, que puedes dar la red social ahí para que vea lo que es la pícara, que es en Instagram, Arroba la pícara, con 2Ks. Sí, con 2Ks. Arroba la pícara. Arroba la pícara con 2Ks. Claro, no tiene nada que ver lo que pueden ver ahí, que es actualmente la pícara, No con tiene lo nada. que era. No tiene nada que ver. Que al final era un espacio Era diáfano, era una terraza al aire libre. muy grande, pero una terraza. Una terraza. Sin No más. había protección en la parte Nada. superior, no había nada, no estaba adecuado. Era una terraza sin más. Era una terraza muy grande de un Bueno, restaurante, de una masía. Con unos altavoces móviles y unas barras móviles y todo muy móvil, todo. Y entonces a ti se te ocurre un día levantar el teléfono y llamar a Tony, entiendo. Bueno, ese espacio, yo y te hablo ya antes del COVID, lo había visto. Y yo ya le dije, en el minuto 1 que vi el espacio, le dije, Tony, Aquí aquí hay que montar otra cosa que no sea lo que tienes. O complementariamente. se puede hacer más de lo que se hace. Aquí, esto es un sitio para montar una discoteca. O sea, si viene, le tienes que preguntar. Si viene, le tienes que preguntar. Bueno, yo creo que vendrá, ¿no, Tony? Tony, has de venir. Yo creo que sí, porque aparte, Sí. perdona, seguimos. Tienen una historia muy buena. Muy buena. Tiene una historia O sea, muy toda- buena y de superación y de. No, y de- yo creo que en y todos de los fuerza. sentidos. Por un lado, Y de fuerza superación, mental, de echar para adelante y después de la posición en la que está ahora, que después de haber venido de según qué situaciones, que no las quiero contar para que lo cuente él, no vamos a desvelar. evidentemente, me parece que No, es una historia muy buena y muy inspiradora para mucha gente. tiene que estar Muy porque inspiradora. yo creo porque que hay que escucharlo de hay que su boca. escucharlo, sí. Pues, bueno, si bien le preguntáis, pero le dije, aquí hay que montar esto. Aquí hay que montar esto, lo tengo clarísimo. Bueno, y se quedó ahí. Llegó el COVID, estuvimos un montón de tiempo parados y tal. Bueno, y llega el momento y yo le digo a mis socios ahí de Bora, les digo, oye, estamos parados, hay esto, a lo mejor es el momento Yo a uno de mis socios ya le había hablado del espacio. ¿Se puede saber a quién o no? A Juan. A Juan. De hecho, y lo había llevado a verlo. Pero bueno, Juan Vinuesa había pasado por ahí ya y había ya echado... le había llevado y ya le había enseñado el sitio también. Pero bueno, claro, entre que llegó el COVID, nos cierran, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues eso queda en el olvido porque al final ya suficientes problemas tienes con lo otro. Total, que llega ya, que empiezan a abrir un poco la veda y tal, y entonces es cuando yo propongo, oye Juan, hostia, tenemos aquello que las discotecas no las podemos abrir, lo único que pueden abrir son los restaurantes, al aire libre, con terraza. Lo tenemos todo aquí, hablamos con Tony y intentamos hacer algo. Bueno, entonces ahí arrancamos un tardeo que abríamos creo que hasta las 11:30, porque a las 12 había que estar en casa. No sé si era Por de aquel 5 de entonces la tarde había, o 6 de la tarde. toque de queda, que ya no nos acordamos del nombre, pero había toque Toque de de queda. queda, sí. A X horas, Yo señor, no sé, en yo su creo que casa. a las 12 menos cuarto o a la... No, yo creo que a las 12 cerrábamos. Que dice, bueno, si a las 12 hay toque de queda, ¿cómo va a salir la gente a las 12? Pues salía pues a las 12. Pero y así fue el inicio. Luego a partir de ahí... ¿Y qué tal las primeras sensaciones? Porque claro, tampoco abres con, Yo recuerdo el COVID con todo, porque claro, la situación no es una situación No, es normal. que, Estás claro, en plena pandemia, estás súper limitado a la hora de hacer cualquier cosa. A niveles de presupuesto también vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos, porque en aquel entonces
tampoco podías hacer muchos inventos porque incluso, aunque que ni lo sé, eso lo estoy diciendo, pero aunque la empresa tuviera fondos, coño, en aquel entonces todo el mundo tenía mucho miedo de decir, vamos a dedicar este dinero a no esto. podías descapitalizarte en ese momento. Claro, era jodido porque no sabías qué iba a pasar al día siguiente. Exacto, allí lo que hicimos es un poco, pues bueno, cabe lo que cabe, porque claro, al final teníamos que reservar las mesas porque no podíamos dejarlo al libre albedrío, porque al final teníamos que acabar reservando las mesas para que todo el mundo tuviera su mesa y su espacio. Claro, pues, sí, había que Claro, luego delimitar llegaba espacio. gente a la puerta y si no tenías reserva es que no podías entrar, porque es que está todo reservado. O sea, claro, allí no era meto gente hasta completar aforo. No, aquí tengo unas mesas y unas sillas. Esto es lo que cabe. Entonces, claro, era de las pocas cosas que había en ese momento y era una locura. ¿Empezó a funcionar bien desde el principio? Sí, desde el inicio? lo que empezó a funcionar bien desde el principio y luego recuerdo que tuvimos como un bajón porque las discotecas empezaron, hubo un impasse en el que dejaron abrir discotecas también. No sé si fue 3 semanas, 4 semanas, o hubo un repunte, luego la cerraron otra vez. Y tuvimos unas semanas que tuvimos un poco de bajón y ahí igual y estábamos planteándonos si seguir con ese tardeo o no seguir con ese tardeo. Pero, por otro lado, la idea de tirar para adelante con el proyecto, o sea, y el proyecto al final era lo que hemos hecho ahora, y solicitar y tramitar la licencia de discoteca, seguía en marcha, ¿eh? O sea, eran como dos cosas. O sea, vale, ok, han empezado a abrir discotecas y tal, hemos tenido bajón y el tardeo lo vamos a cerrar porque deja de funcionar. Pero por otro lado, el proyecto mayor sigue estando con planes de futuro. Lo teníais sigue ahí. estando en el horizonte. O sea, que eran como dos cosas distintas. Si deja de funcionar el tardeo en el formato que estamos haciendo ahora, perfecto. Pero en el horizonte tenemos el objetivo que es el de abrir, el de tramitar la licencia de discoteca y entonces ya cuando empezáis con todo ese movimiento ya para convertir la Pícara en lo que es hoy en día la Pícara. Bueno, yo creo que ya es una cosa ya no con cara y ojos, una cosa muy espectacular y muy chula y muy diferente a lo que se ve por ahí. Bueno, es algo totalmente diferente. Yo creo que esa etapa fue en verano, pues durante todo ese invierno ya empezamos a forjar un poco, a madurar un poco la idea y tal y cual. Y yo creo que el siguiente verano estamos abiertos con una primera fase, porque como la dijéramos, el proyecto tenía cierta envergadura, decidimos hacerlo en una especie de 2 tandas. Vale. 2 fases. Una primera fase, que era una fase intermedia, con unas instalaciones que aún eran un poco, bueno, dijera por así decirlo, más veraniegas. Vale. Más un sitio de verano, no tan polivalente. Y no tan fijo. Y luego ya estuvimos desde, creo recordar, no sé si junio o julio. Desde junio a febrero, Carnaval fue la última sesión y ahí cerramos para acabar de hacer la última parte de la fase final. Que ahí es cuando se vino ahí es cuando vino todas las implementaciones más grandes. ¿Qué hicisteis ahí? Aunque después eso, recomendamos a la gente, si lo quiere ver visualmente, @lapícara en Instagram, que ahí veréis vídeos, fotos y demás para que vean la sala, lo chula que está. Lo que implementamos pues fue toda la parte de la terraza lateral, que era inexistente en ese momento. Con lo cual eso implica pues más infraestructura, más barras, más tal. Y luego yo creo que la parte que marca la diferencia al final es una pérgola con los techos retráctiles. O sea, lo mires por donde lo mires, es una maravilla de ingeniería. Eso es muy chulo porque te permite ser muy polivalente. Una noche de verano. Estar al aire libre, con el cielo. Con tu luna, tus estrellitas allí, tu música, buen ambiente, se abre. Aquí, y es una historia totalmente diferente. Creo que aquí en Cataluña, y si alguien conoce, que escriba en comentarios y los leeremos, pero creo que aquí en Cataluña no existe el formato que tenemos nosotros con aire libre. No, o sea, que veas el cielo, ¿eh? Hay carpas, ha habido carpas, pero aquello que estás bailando y estás viendo el cielo, creo que es un formato que en el sur hay varios sitios, pero aquí no es algo que está visto. Creo que es único y es una auténtica maravilla, ¿eh? Y cuando ya abrís con todo el poderío, ¿qué tal el funcionamiento? ¿Desde el inicio contentos? Bueno, la verdad que haciendo crecer el público poco a poco. La verdad, como ya habíamos
ya veníamos con parte del trabajo hecho, que era de la anterior temporada, con la primera fase y tal, que habíamos estado todo el verano y aguantando hasta el mes de febrero. Pues yo creo que veníamos con parte del trabajo, no te diré que hecho del todo, pero bueno, teníamos parte del camino recorrido. Y a partir de ahí, pues abrimos, la gente nos conocía, de hecho nos preguntaban muchos de los clientes cuándo tal. También no dependía 100% de nosotros, sino que también dependía, pues ya sabes, burocracia, administración, Obras, permisos, etcétera. permisos, etc, etc. Y luego cuando abrimos, pues bueno, normalmente va bien, pero no arrancas al 100%. Porque al final, pues bueno, siempre tienes que andar un poquito de recorrido, que la gente te conozca, que te conozca más gente, porque al final si tú necesitas llenar la sala, necesitas una rotación de público grande, porque al final no todos vienen todas las semanas. Entonces, a partir de ahí, pues lo que intentas es, sobre todo yo siempre lo digo, el esfuerzo siempre tiene que estar ahí. O sea, intentar mejorar y a partir de ahí yo creo que los éxitos, no te diré que casi que seguro, pero casi seguro que con buena voluntad de trabajo, con esfuerzo, con ganas de mejorar lo que ya tienes y demás, al final, en un periodo de tiempo, sea más largo, sea más corto, al final los resultados llegan. Está claro. ¿Y la experiencia hasta el día de hoy de La Pícara, contentos? Bueno, la experiencia hasta el día de hoy ha sido un proceso muy, muy ilusionante en todas las fases en las que hemos estado creciendo. Y un proyecto muy ilusionante porque, bueno, es como has podido crear a tu hijo un poco, ¿no? O De sea, cero todo, además. de cero todo, además. La Pícara, al final, hay ideas de mucha gente. Pero yo recuerdo que me llegué a ir a Sevilla a ver terrazas para ver sistemas y ver cosas y apuntar. A tomar Sí. nota, claro. Al Al final, final, no hay sitio mejor para ir a ver terrazas que Sevilla. O sea, Sevilla son números uno, pero también por tiempo, por la temperatura que tienen. Y me fui con unos amigos a Sevilla a coger ideas, a coger ideas, a ver mejorarlas terrazas, a mirar incluso, ¿no? terrazas, a mejorarlas y tal. Y la verdad que todo el proceso lo he disfrutado mucho, el proceso, desde el inicio hasta que ha estado terminado. Es un proceso que lo he disfrutado mucho porque tomas perspectiva en él y te permite, pues, decidir cosas que de otra manera no serían posibles, ¿no? Y Cuéntanos. muy contento, la verdad. Qué bueno. Cuéntanos, verano 2025, que estamos ya. O sea, ¿qué se va a hacer en La Pícara o hasta donde puedas contar? Mira, o sea, el otro día mi socio Juan decía una cosa que me gustó mucho, una frase. Estamos en el punto ese que dice, es más difícil mantener que enamorar. Porque ahora bueno, claro, tú puedes ya petar algo y quieres mantener a la gente, fidelizarla. Estamos en un punto que, vale, ok, estamos trabajando, buen ambiente, buen rollo, buena música, pero ahora hay que mantenerse. O sea, ahora ya no sirve bajar. O sea, No, claro, la gente y subir tampoco puedes. que ha ido ya tiene unas expectativas de lo. Entonces, va a sonar atópico, pero te puedo contar muy pocas cosas del verano 25, porque, claro, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Entonces, te puedo decir que va a ser un verano en el que va a haber mejoras de sala, algunas. Ajá. No una gran cantidad porque lo tenemos todo nuevo. Coño, está todo recién Está todo- pintado, como aquel que dice. Está todo nuevo. No, pues está recién pintado, pero va a volver a estar recién pintado. Bueno, que lo decía como frase hecha. Pero ¿no? pero, Que está pero todo, la, coño, la nuevecito. temporada de verano, ya sabes que a nosotros nos gusta hacer siempre cambios de colores. Y va a volver a estar recién pintado para la temporada de verano. Va a haber cambios algún cambio a nivel técnico Ajá. de sala. Bueno, siempre no paráis, ¿eh? Con el nivel técnico siempre metéis Siempre estamos que te hago con una cosas. visita y Un láser nuevo, láser nuevos, unos- aquí una iluminación que no sé unas qué, cegadoras. hay una iluminación indirecta para las plantas aquella y claro, al final todo el conjunto hace que la discoteca... Sí, bueno, de hecho hace poco, esto se puede decir porque ya está hecho, hemos renovado parte de la zona de la jardinería de la terraza, Ujú. ya en vistas a... Ya para primavera-verano. a Temporada primavera-verano, Temporada como el Corte primavera-verano, Inglés. como el Corte Inglés.
Y bueno, te puedo decir eso a nivel técnico, lo de la pintura que ya te lo he dicho. Te puedo decir que va a ser un verano con bastantes DJs invitados. Ajá. Con bastantes DJs invitados. Algunos y que ya son amigos de la casa y otros. Nuevas incorporaciones. Y otros nuevos que van a llegar y que yo creo que hay alguno de bastante nivel. Que va a ser una temporada divertida. Yo le animaría a la gente a que ¿Y sobre sesiones se puede hablar algo? Sí, ¿Nuevas sesiones? hay una, algo... mira, ahora me he acordado, te lo voy a decir. No, porque claro, no sé si ya se abre la veda y ya lo explicáis todo. Este año, además. Ya estamos. Sí, este año, además. De hecho, se va a desvelar. No sé cuándo va a salir el podcast, pero. Bueno, yo creo que para la próxima semana. Se va a desvelar en redes el lunes, así que. Entonces iremos después. O sea, ya la gente lo sabrá cuando esto, pero. Entonces, a partir del 10 de mayo. También va a haber un tardeo 80s, 90s, 2000 con música de todos los géneros, de los 80, 90, 2000 y con grupos de tributos de primera fila. Como tenemos ahora mismo que pueda decir, te puedo decir Hotel Cochambre, te puedo decir Los 80 Pasajeros y te puedo decir Mikel Vilches también estará como disjockey, que el disjockey, ex disjockey de la mítica Albatros. Ajá. Y hay algún. Eso es un concepto nuevo para la pícara. Concepto nuevo 100%. Porque siempre habéis hecho sesiones de DJ. Sí. Pero que yo sepa. El domingo es un mix. Domingo, bueno, porque hay rumbita, hay grupos de rumbita que están muy chulos. Es un ambiente un poquito más relajado. Y después, a la que acaban las rumbitas y demás, sesión de DJ. Lo que pasa es que el domingo es una sesión de DJ muy a la par de la sesión actual, de la sesión actual de viernes más de sábado. Y la parte del sábado tarde, sesión de DJ, va a ser exclusivamente 80, 90, 2000, todos los géneros. Vale, o sea que incluso ahí vais a trabajar con un público un poquito más mayor. Porque el tipo de 80, música y demás, 2000, es decir, puede ir al que le apetezca, pero un poco más mayor, por el tipo de música seguro que va a un público de una media de un poquito más de edad. Exacto, vamos a buscar ese público a lo mejor pues que por la noche no le apetece tanto o tiene otras obligaciones y no puede salir y que en ese formato de tarde creemos que en esa franja puede estar. Que además los grupos que has dicho son tremendos. Bueno, tanto los 80 Pasajeros como Hotel Cochambre. Por ejemplo, he escuchado Hotel Cochambre en directo y son muy buenos. Claro, escuchar esa música. Luego tenemos también, vamos a tener también a Play the Game, que es un tributo a Queen, que también es maravilloso. Además, yo soy fan incondicional de Queen siempre. Y creo que nos lo van a hacer pasar muy bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Va a ser una temporada divertida. Apunta donde no se borre. Que los tributos, bandas de tributo y tal, los primeros que lo llevé fui yo, aunque sea en privado. Ah, es verdad, tu cumpleaños. Sí, es verdad. Que sea en privado. La banda del 100, que le mandamos un saludo desde aquí porque quedaron encantados con la sala. O sea, no me lo dijeron una sola vez. O sea, incluso después, hablando con ellos y demás, quedaron encantados porque era en pleno verano. Era eso que hablabas antes, justo tan chulo, abrir la cúpula. La cúpula. Noche de veranito, ambientazo y demás, y quedaron súper contentos con la sala. Lo hicieron maravilloso la banda de 100. No, son un espectáculo. Tenemos que ir a verlos a Madrid, que están todos los jueves en el 100. En el 100, que es una sala que, si no me falla la memoria, lleva desde la época de los 80, o sea, en la movida madrileña, en la movida madrileña de los 80. No, hombre, es una sala pequeñita, no es una sala grande, pero no sé la cantidad, la verdad. No es una sala grande, pero el ambientazo es buenísimo y hay muy buen rollo también en la sala. Así que si alguien nos ve de la zona de Madrid o que vaya a viajar a Madrid próximamente, que se pase de verdad por la sala. Que de verdad ellos están los jueves, ellos están los jueves noche, pero hay más programación, o sea que de verdad recomendadísimo. Vale la pena ver la banda de 100. La verdad que a mí me gustaron mucho. Pues nada, para ir acabando, ¿qué viene ahora después? O sea, no después, al margen de la pícara. ¿Te gustaría desarrollar más proyectos o en qué estás? Bueno, ¿o en qué estáis? Porque claro, al final hay cosas que se pueden hacer como grupo, hay cosas que se pueden hacer a título personal. Te pregunto porque no sé lo que pasará por tu cabeza. Yo, ya te lo he dicho antes, soy una persona que me gustan mucho los retos. Y me gusta evolucionar y subir esos escalones, ¿no?
llega un momento en el cual, bueno, dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo ahora, en mi vida profesional o en mi escala profesional, ya no puedo seguir avanzando. Entonces tienes que buscar nuevos retos, ¿no? Entonces estoy un poco en eso, ¿no? O sea, estoy muy ilusionado en el proyecto de La Pícara y totalmente inmerso en él, porque al final La Pícara ahora mismo es un barco en el cual hay mucha faena. O sea, en el equipo de marketing estamos 7 personas, más luego gente externa que trabaja para nosotros también, como puede ser una persona de diseño, un filmmaker, un fotógrafo. O sea, que al final, a nivel de equipo de marketing, te juntas entre internos y externos en 10 personas. Entonces, es un proyecto que sigue siendo muy ilusionante y que me llena muchísimo, por supuesto. Que me gusta mucho hacer el trabajo que desempeño y que tengo un equipo maravilloso, además, que les mando un saludo desde aquí, que parte del éxito de La Pícara también es de ellos. Pues siempre tengo en la cabeza cosas, pero yo soy de los que piensa que para estas cosas las prisas son malas. Entonces, cuando aparece algo, tiene que ser en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No todo vale para todo. Entonces, de momento estamos ahí. No hay algo a la vista que digas, estamos a la vista de algo en concreto. Pero bueno, seguro que salen cosas porque... Saldrán cosas. Pero los que somos ser... inquietos y tal, que ser inquieto no significa hacer todo a la primera que pasa, sino valorar las cosas, pero adecuado, seguro que momento surgen... adecuado, y en el momento que tenga que ser, será. O sea, seguro que salen... Forzarlo que salen cosas. nunca es una buena idea. Está claro. Pues nada, vamos a ir acabando. Tengo por aquí un eurito. Otro. Sí, porque hay que... Vamos a explicarle a la gente que al niño se le antojaba antes chupachú y ha tenido su tirada de la suerte. ¿Cuántos te han salido antes? Me han salido 3. 3. Pues vamos a ver, hombre, mejorar los 3 es difícil. Es difícil. Pero bueno, aquí tienes tu euro, así que mete a ver qué, toca. Probar, a ver. Mete y dale al play. A ver. Espérate. Ahora sí. Ahí te viene. Me ha salido solo uno, Javi. Bueno, ya, pero 3 de antes y 1, 4. Así que ahí lo tienes. Bueno, Javi. Y encima no te ha tocado ni marca chupachú. Te ha tocado de los chungos. Bueno, que nos marchamos. Que muchas gracias por haber venido y por haber aceptado la invitación y contarnos toda tu historia desde el anécdotas y... No, pero mola mucho porque al final la gente le gusta escuchar siempre por toda la travesía que pasa uno hasta el punto donde se encuentra ahora. La verdad que, bueno, ha sido un placer tu invitación, te lo he dicho al principio. Se agradece que hayas venido. Hemos pasado un rato súper agradable, me lo he pasado muy bien. Y nada, esperamos que a la gente que le guste toda tu historia, que seguro que te harán comentarios, hostia, qué bueno cuando en el Louis Vega no sé qué, ¿sabes? Porque al final la gente se queda con esas historias. Y nada. Que mucha gente ha vivido, claro, por las discotecas que has estado, han vivido muchas situaciones, pues fíjate, y muchas noches. Chin, Basic, claro, Vega, o sea que... Chic, Bora, el otro. Sí, pues mucha gente se identificará. Señor. Oye, desde aquí también, aparte de agradecerte la invitación, también, bueno, lo he dicho antes, pero para mí es algo súper importante y es agradecer también, porque al final seguramente sin ellos yo no estaría aquí. Al final a todo el equipo de trabajo que tenemos en La Pícara, que les mando un saludo. Además habéis montado un equipo muy guay. De puta madre. La verdad que o sea, la gente... Tenemos días de todo, pero tenemos la gran suerte de que es un equipo de trabajo muy guay y bueno, y eso, mandarles un saludo desde aquí y que les quiero agradecer también porque también donde estamos ahora en La Pícara también es parte de todos. Gracias sin equipo, al equipo, claro. Sin equipo no vas a ningún lado, así que también gracias a ellos y encantado. Saludos a toda la gente de La Pícara, que aparte siempre se enrollan un montón, o sea, son gente muy amable y que de verdad vale la pena hacerles una visita. Y si queréis echar un vistazo a qué es eso, qué es La Pícara, porque lo desconocías hasta ahora, @lapícara en Instagram, con 2 Ks, @lapícara. Así que, nada, muchísimas gracias por estar ahí y gracias, Xavi. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Adiós.